Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema, bueno, en un buen berenjenal. El famoso, casi eterno, acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Casi eterno, sí. Para analizarlo, tenemos encima de la mesa una pila de documentos que nos han hecho llegar la Federación Española de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación Albacete Libre. Sí, tenemos un artículo central, un informe jurídico que tiene tela y un análisis técnico. Y hay que decirlo, todos con una visión muy crítica. Así que nuestra misión hoy es meternos en la cocina de estos documentos. A desgranarlos un poco. Exacto. Y entender por qué le ponen tantas pegas a un tratado que lleva, ¿cuánto? Casi 30 años en el horno. Vamos a ver qué hay detrás de los titulares. Y es que ese dato, los casi 30 años de negociación, ya es una pista enorme. No es normal, ¿no? Y visiones del mundo que son casi reconciliables. Claro. Y las fuentes que vamos a ver hoy se clavan justo ahí, en lo que consideran las asimetrías del acuerdo, las desigualdades de base. Ese es el meollo de toda la cuestión. Vale, pues vamos a desgranar eso. El punto de partida de todos estos papeles es una idea que, parece simple, pero que lo cambia todo. ¿Cuál es? Que este acuerdo pone a competir a dos mundos que juegan con reglas radicalmente distintas. Por un lado tienes al agricultor de, pongamos Albacete. O de cualquier parte de Europa, en realidad. Exacto. Y esta persona está, hasta arriba de normas. Le exigen cumplir con el bienestar animal, tiene una lista de pesticidas prohibidos que no para de crecer, además. Y normativa sobre el uso del agua, control de emisiones y encima toda la burocracia del Pacto Verde, eso que llaman la condicionalidad reforzada de la PAC. Que suena a término súper técnico, pero que en la práctica es un quebradero de cabeza. Explícanoslo un poco. Pues significa que ese agricultor de Albacete está obligado por ley a dejar una parte de su tierra sin cultivar para fomentar la biodiversidad, a rotar sus cultivos de una manera específica que quizá no es la más rentable y a documentar hasta el último gramo de fertilizante que usa. Y ojo, ¿Qué? Que esto no es declarativo, es que le vigilan con satélites literalmente. Madre mía. Es un campo de juego con un árbitro muy estricto. Muy estricto. Y en el otro lado del campo, según describen estos informes, está el gran productor de Mercosur. Y ahí la cosa cambia. Cambia radicalmente. Los costes de mano de obra son mucho más bajos, las normativas medioambientales son, o más laxas o directamente no se aplican con el mismo rigor. Y los controles sanitarios dicen que mucho menos exhaustivos. Con lo cual, la conclusión a la que llegan las fuentes es inevitable. Lo llaman competencia desleal estructural. Me gusta el término. No es que un agricultor sea mejor que otro, es que uno compite con unas pesas de 50 kilos atadas a los tobillos y el otro corre libre. Y claro, el resultado, argumentan, es el previsible. Hundimiento de precios en Europa, las explotaciones familiares no pueden aguantar el tirón y a cerrar. Pero espera, porque alguien podría pensar, esto es el libre comercio, ¿no? Siempre hay ganadores y perdedores. ¿Qué es lo que hace que esto sea, según los informes, estructuralmente desleal y no simplemente competencia? Muy buena pregunta. Lo fascinante aquí es que el problema no es tanto la competencia en sí. ¿Ah, no? ¿Qué es entonces? Es la falta de reciprocidad. El fallo de diseño garrafal, según lo que denuncian estos documentos, es la ausencia de las famosas cláusulas espejo. Las cláusulas espejo. Un concepto clave. Es el concepto clave. ¿Qué viene a ser exactamente? Pues que si al ganadero español le prohíbes usar ciertos antibióticos promotores del crecimiento, Vale. el filete de ternera que importas de Brasil debería venir de un animal criado exactamente bajo las mismas reglas. Tiene lógica. Si aquí exiges una trazabilidad total desde la granja a la mesa, el producto que viene de Argentina debería tener un pasaporte idéntico. Y lo que dicen estos informes es que eso no está garantizado en el acuerdo. O sea, que se abre la puerta. Se abre la puerta a productos que se han fabricado con unos estándares que aquí serían ilegales. Y eso ya no es competencia. Eso es jugar con cartas marcadas. Exacto. Entendido. Es como si en una carrera a unos les hicieran un control antidoping y a otros no. Justo esa es la imagen. Y claro, este problema de diseño tiene consecuencias muy reales. Los documentos ponen el foco en sectores españoles muy concretos. Vacuno, porcino, arroz, cítricos, la miel,
el azúcar. Sí, son los más expuestos. Dicen que no es una amenaza teórica, sino que el golpe iría directo a la línea de flotación de cooperativas y explotaciones familiares que, bueno, que son el corazón de muchas comarcas. Exacto. Hablan de una amenaza directa al tejido rural. Vale, el problema para el agricultor es clarísimo. Pero si me pongo en el lugar de alguien que va al supermercado, podría pensar, bueno, si la carne de Argentina es más barata, ¿dónde está el problema para mí? ¿Qué responden las fuentes a eso? Responden con una paradoja. Y es que lo que parece una buena noticia para el bolsillo hoy, Puede ser una malísima noticia mañana. justo. A corto plazo, sí, es muy probable que viéramos una bajada de precios en algunos productos importados. Más oferta, precios más bajos. La lógica del mercado. Pero hay un pero. Hay un pero muy grande. El argumento de estos informes es que esa bajada de precios sería el martillo que destrozaría la producción local. Claro. Si miles de ganaderos y agricultores europeos cierran porque no pueden competir, ¿qué pasa a medio y largo plazo? Pues que la oferta interna desaparece. Y pasamos de tener miles de proveedores locales a depender de un puñado de gigantes agroexportadores de Mercosur. Y en ese escenario ya no hay competencia real. Nos ponemos en sus manos. Completamente. Y la dependencia es sinónimo de volatilidad. Cualquier sequía en Brasil, cualquier crisis política en Argentina, cualquier problema en el transporte marítimo. Y adiós a los precios bajos. Y de repente, los precios no solo suben, sino que se disparan. Y lo que es peor, podríamos enfrentarnos a problemas de desabastecimiento. La soberanía alimentaria. Esa capacidad de alimentarnos por nosotros mismos se va por el desagüe. El chollo de hoy es la trampa de mañana. Y no es solo una cuestión de precios o de suministro. Si conectamos esto con el panorama general, los informes avisan de un riesgo que me ha llamado mucho la atención. Lo llaman la desindustrialización rural. ¿A qué se refieren? Se refieren a que el campo no son solo tractores y vacas, ¿sabes? Claro, es todo lo que hay alrededor. Exacto. Es también la fábrica de piensos del pueblo, la cooperativa que envasa el aceite, la empresa que hace los zumos. Es toda una industria de transformación que vive pegada a la materia prima. Y la lógica que exponen es... Aplastante. Si la materia prima, digamos la naranja, es muchísimo más barata en Brasil y además allí las regulaciones medioambientales y laborales son más laxas, pues ¿cuánto tardará la gran empresa de zumos en decidir que le sale más a cuenta cerrar su planta en Valencia y abrir una nueva en Sao Paulo? Exactamente. Y con esa planta se van empleos que no son estrictamente agrarios, pero que dependen al 100% del campo. Exacto. Se pierde todo el tejido productivo. Y se pierde otra cosa fundamental que ya hemos rozado, el control. El control sobre la calidad y la seguridad. El control directo sobre la calidad y la seguridad de lo que comemos. Los informes son muy insistentes en esto. Una cosa es inspeccionar una granja en Cuenca. Espera, esos son palabras mayores. No hablamos de una directiva secundaria. No. Hablamos de las reglas de juego básicas de la Unión. ¿Qué contradicciones señalan exactamente? Pues mira, la primera y más evidente es con la política agrícola común, la PAC. ¿La PAC? Claro. La PAC, que es como la constitución del campo europeo, nació con dos promesas sagradas, recogidas en el artículo 39 de los tratados. ¿Qué son? Garantizar un nivel de vida justo a los agricultores y asegurar el abastecimiento de alimentos a la población. Es su razón de ser. ¿Vale? Y lo que argumentan las fuentes es que este acuerdo coge esas dos promesas, las arruga y las tira a la papelera, porque hace justo lo contrario. Hunde la renta de los agricultores y aumenta la dependencia del exterior. O sea que el acuerdo dinamita el pilar sobre el que se construyó la política agraria europea. Según esta interpretación jurídica, sí. Pero no es lo único. Hay más. También argumentan que se vulnera el principio de precaución, que es otra de las joyas de la corona de la legislación europea. ¿En qué consiste? Este principio dice que, ante la más mínima duda de que algo pueda ser perjudicial para la salud o el medio ambiente, es mejor no hacerlo, es mejor prevenir que curar. Al permitir la entrada de productos con estándares sanitarios que aquí generan dudas, se estaría ignorando este principio. Y luego está el tema del Amazonas, ¿no? Efectivamente. Aquí la contradicción es casi de película. La UE acaba de aprobar una normativa muy estricta, el Reglamento 2023-1115, que prohíbe importar productos que provengan de zonas deforestadas. Es una de sus grandes banderas verdes. Totalmente. Y al mismo tiempo negoció un acuerdo que, según todos los indicios, va a disparar la importación de carne y soja de países que tienen un problema gravísimo de deforestación en el Amazonas, el Cerrado o el Chaco. Es que aquí es donde uno se pierde. Esto que los documentos llaman la gran paradoja europea es difícil de entender. Es muy difícil, sí.
Por un lado, la UE le pide al agricultor de Murcia que sea un superhéroe medioambiental, con unas reglas de juego durísimas, y le habla todo el día de soberanía alimentaria y de la estrategia de la granja a la mesa. Ujú. Y por otro lado, le abre la puerta de casa de par en par a productos que, según estos informes, han jugado en un campo de fútbol sin árbitro y sin líneas. La pregunta que te haces es, ¿se puede ser campeón del clima en casa mientras se importa la contaminación de fuera? Es que esa contradicción es el núcleo del argumento jurídico. Hay un artículo en los tratados, el 21, que obliga a la Unión a ser coherente. ¿Coherente en qué sentido? Dice que su política comercial, su política exterior, no puede contradecir sus políticas internas, como la medioambiental o la agrícola. El informe sostiene que este acuerdo es el ejemplo perfecto de incoherencia. Un torpedo contra la credibilidad del Pacto Verde. Y contra la del propio proyecto europeo. Entonces, si según estas fuentes el acuerdo es malo para los agricultores, es potencialmente peligroso para los consumidores a largo plazo y, para colmo, es legalmente incoherente con los principios de la UE, la pregunta es inevitable. ¿Quién demonios gana con todo esto? ¿Quién se beneficia? Los documentos son muy directos en este punto. Señalan a un grupo muy concreto de ganadores. A ver, En primer lugar, las grandes corporaciones multinacionales. Piensa en los gigantes de la industria del automóvil o de la maquinaria alemana que ven en Mercosur un mercado enorme para vender sus productos. claro. O las grandes empresas químicas y farmacéuticas. Vale. El sector industrial exportador. Exacto. Para ellos, el sector agrícola es una moneda de cambio. Sacrifican a los agricultores europeos para abrir el mercado sudamericano a sus productos. ¿Y quién más? Luego están las grandes corporaciones agroalimentarias y los grandes distribuidores. No los productores, sino los que están en medio de la cadena. Los que compran la materia prima barata en Brasil y la procesan o la venden aquí con un gran margen. Y los intermediarios, supongo. Y por último, sí, los intermediarios financieros y logísticos que viven del comercio global. Y el análisis no se detiene en el impacto en Europa. Una de las ideas más potentes que he leído es que este modelo no solo destruye aquí, sino que también destruye allí. Totalmente. Las fuentes argumentan que este acuerdo es un acelerador de un modelo de producción en Sudamérica que es devastador. ¿En qué sentido? Pues incentiva la deforestación para crear más pastos para el ganado o más campos de soja, fomenta el uso masivo de pesticidas y, a menudo, provoca el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas y campesinas de sus tierras. Es lo que uno de los artículos llama, de forma muy gráfica, externalizar la contaminación y la destrucción. Esa es la frase. Es decir, sacamos de Europa los modelos de producción más sucios para que el impacto ambiental y social lo paguen otros, lejos de nuestros ojos. Y hay un último detalle jurídico que parece reforzar esa idea de que el acuerdo está hecho a medida de las grandes empresas, ¿verdad? Algo sobre la protección de sus inversiones. Sí, y es un punto crucial. El informe legal destaca que el borrador del acuerdo incluye unos mecanismos de protección de inversiones muy potentes, los famosos sistemas ISDS. ¿Eso qué es, en palabras sencillas? Es como crear unos tribunales privados, paralelos a la justicia ordinaria, donde las grandes corporaciones pueden demandar a los estados si consideran que una nueva ley, pongamos una ley medioambiental más estricta, perjudica sus beneficios. ¿Una especie de justicia VIP para multinacionales? Se podría ver así. Y lo que subraya el informe es el desequilibrio. Mientras se ofrece esta protección legal de altísimo nivel a las empresas, no hay nada parecido para los agricultores. No hay mecanismos ni la mitad de potentes para proteger a los agricultores europeos de la competencia desleal, ni para que las comunidades afectadas por la deforestación en el Amazonas puedan reclamar nada. El diseño, concluyen, beneficia estructuralmente al grande frente al pequeño. Entonces, si recapitulamos lo que nos cuentan estas fuentes, el cuadro es bastante claro. Nos dibujan un acuerdo que desde su óptica es profundamente desigual, Mucho. que pone en jaque la viabilidad del modelo agrícola familiar europeo, que genera dudas muy serias sobre si la propia UE está cumpliendo sus leyes, Sí. y que al final del día parece beneficiar a una élite de grandes corporaciones industriales y financieras, mientras que la factura la pagan los agricultores, el medio rural y potencialmente la seguridad alimentaria y el bolsillo de los ciudadanos a largo plazo. Sí, en esencia lo que estos documentos describen es un choque de trenes. El choque entre una visión del mundo, la de la globalización y la liberalización comercial a cualquier precio. Ujú.
Y otra visión. Y otra visión que prioriza la sostenibilidad, la resiliencia, la producción local y la soberanía alimentaria. Y la conclusión a la que llegan estas fuentes es que, en la redacción de este acuerdo, la primera visión ha ganado a la segunda por goleada. Todo este análisis nos deja con una reflexión de fondo. Las fuentes que hemos explorado hoy presentan un conflicto muy claro entre el comercio global sin trabas y la protección de un modelo de producción local y sostenible. Y eso nos lleva a una pregunta que va más allá de este acuerdo concreto. En un mundo tan interconectado, ¿cuál es el verdadero precio de la comida que llega a nuestro plato? Y sobre todo, ¿quién acaba pagando la cuenta?